Presidente. Gracias, congresista Dipas. Congresista Nelly. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio la presencia del ministro de Agricultura y el viceministro y quienes lo acompañan y a los colegas. Presidente, quiero poner hincapié en que la política agraria a nivel de todos estos últimos años ha sido totalmente abandonada y deficiente. Y eso no es un secreto para todos los peruanos y para todos los parlamentarios. Se hace pues una agricultura solamente para la subsistencia, para la sobrevivencia, ¿no? Como la gran cantidad, el 70% de la población peruana es agricultora. Las ciudades solamente somos Lima y algunas capitales de ciudad, pero la gran cantidad de peruanos está en sus campos. Y no hay una política agraria seria a nivel de los últimos años. Y creemos, ¿no? Y teníamos expectativa en la elección del presidente Vizcarra, iba a poner como hombre de campo, como hombre del interior del país, iba a poner por lo menos una prioridad en estos temas fundamentales. Pero vemos que él tiene otras prioridades, ¿no? Que no será saludable tocarlos en estos momentos. Pero ya que está el ministro de Agricultura, es importante decir que a pesar que quedan 3 años de este gobierno, ¿no? Y es una responsabilidad grande que se pueda implementar un plan nacional, ¿no? De política agraria verdadera. Y es una cosa simple, presidente, a través de usted al ministro. Siempre hay esa expectativa de producir para exportar, pero nunca analizamos el mercado internacional. ¿Qué pasa con el arroz? ¿Qué pasa con el café? Que hay una sobreproducción en Brasil y los precios caen en el Perú. ¿Qué pasa con lo que en el mercado del cacao, por ejemplo? Entonces siempre hacemos políticas aisladas, ¿no? De manera independiente, solamente para generar producción e intentar sacar rentabilidad de productos que crecen a su suerte y como puedan los agricultores. Por ejemplo, se hace el sistema de ayuda al café, pero no se hace el acompañamiento de las plagas, ¿no? De la roya amarilla, de la broca, y por eso tenemos este problema en Agrobanco, porque creen que solamente dando el financiamiento ya se cumplió con el agricultor. No se hacen los estudios, se ayuda a la producción de papa y no se ve lo que va a pasar en el futuro y los precios caen. Y tenemos estos problemas y tenemos que actuar de emergencia. ¿Qué hacemos? Porque los agricultores no viven para ser grandes empresarios, viven muchas veces para solventar la alimentación y ojalá la educación y la salud de sus hijos. Pero claro, si se le presta a los amiguísimos agroexportadores un préstamo de 50 millones, 30 millones y que al final han quebrado Agrobanco, ahí sí, no sé de dónde han tomado esas decisiones tan irresponsables y tan indignantes realmente con los presupuestos del país. Y no hay una política integral, porque mientras hay producción, cuando hay buena producción, por ejemplo, en la selva de cítricos, de cacao, de café, no hay carreteras para llevarlo al mercado. Y la gente se queda con sus frutas en las chacras. No puede llevarlo ni siquiera al mercado local. Las carreteras, por ejemplo, de Charati a Quillabamba, parece un volcán. Y así no se puede llevar esos productos. Y aparte, no hay un incentivo al consumo interno de la producción agrícola del país. ¿Quién consume cacao en los desayunos? Café, frutales, todo está pensado en la exportación y no hay el incentivo a los productos verdaderos que necesita el Perú. ¿Cuántos consumen quinoa, cañihua, kiwicha, la maca?
Pero claro, sí hay todo el entusiasmo en la exportación y se vende a precios regalados y los niños no tienen acceso ni siquiera a esos superalimentos y estamos con altos índices de anemia, ¿no? Creo que la política agraria debe ser fundamental en el país y debe ser integral. Y no pensamos nunca en la agroindustrialización. No pensamos que para eso se requiere energía. Tenemos la planta de fraccionamiento de Quepaciato y soñamos con empezar un proceso de industrialización de nuestros productos. Sé que se puede dar, que podemos generar productos para el mercado nacional también, y no lo estamos haciendo. Además, hemos presentado, los que tenemos más entusiasmo en impulsar el desarrollo de la agricultura de la Amazonía, tenemos estos dos proyectos de ley de la creación del Instituto Nacional de Investigación del Cacao y el Café, porque estamos convencidos que para la selva, tanto del Cusco y del país, estos dos productos son potenciales porque existe un mercado internacional, existe demanda nacional y existe mucha expectativa de su rentabilidad. Entonces, le pedimos nuevamente que este proyecto de ley ha sido observado ya después de haber aprobado en el Pleno, que se pueda dar ese instituto, crear este Instituto Nacional de Investigación del Cacao y del Café, porque son dos productos potenciales para sacar del tema de la hoja de coca, del tema de la pobreza a estas zonas de la Amazonía. Asimismo, revisando su exposición, señor ministro, vemos que en el plan, en la política nacional de incentivos a la ganadería, de desarrollo de la ganadería, no está considerado el Cusco. Y quisiéramos, creo que no amerita mayor investigación para decir que en el Cusco existe un incentivo fuerte a la crianza de alpacas, vicuñas y ganados. Entonces, yo quisiera que se incluya el Cusco también en este plan nacional. El INIA, señor ministro, seguramente hace un esfuerzo, pero que es escasísimo para lo que se quiere lograr en la agricultura. Creo que necesitamos ponerle más importancia, atención, presupuesto y fortalecimiento al INIA. No puede ser una institución que se dedica a la investigación y objetivamente no sé cuánto realmente aporta la investigación. ¿Cuánto se sabe de la investigación de las semillas, ¿no? De los mercados nacionales, internacionales? Yo creo que se debe fortalecer INIA. Y no es secreto para nadie que a nivel nacional la agricultura está sufriendo las plagas de los frutales, de la mosca de la fruta, de la roya amarilla, en el cacao, el chiro. Yo creo que SENASA existe justamente para cumplir ese rol, pero creo que el esfuerzo que está haciendo es muy escaso para lograr una sanidad agraria que permita impulsar la agricultura del país. Entonces, yo le pediría que se fortalezca, que se priorice a nivel presupuestal y desde el Parlamento haremos las leyes que se necesitan para fortalecer INIA y SENASA, señor ministro, a través del presidente. Entonces, yo sé que la responsabilidad es grande, señor ministro, y sabemos que los tiempos son escasos y los recursos también, pero usted tiene ahora la oportunidad y está en sus manos poder por lo menos empezar un proceso importante de hacer una prioridad a los hombres y mujeres del campo, que son la gran población del país, y no hacer agricultura de subsistencia, solamente para sobrevivir. Y que las instituciones del Ministerio de Agricultura trabajan aisladamente cada uno. El INIA por su lado, el SENASA por su lado, los gobiernos regionales por su lado. Entonces, yo creo que es importante que se tomen decisiones y que se dé el tiempo de una planificación y trabajo técnico integrado. Y nosotros estamos también
para contribuir con eso. Muchas gracias. Gracias, congresista Nelly. Congresista Edilberto Curro tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, previo saludo al señor ministro, a los señores viceministros, colegas, en esta tarde. Antes me está pidiendo interrupción congresista María Elena Foronda. Tiene la palabra congresista Foronda. Presidente, muy breve. Solamente en el tema del enfoque, ministro. Yo creo mucho en las cosas que han señalado mis colegas congresistas, muy interesantes, muy buenas propuestas, pero si esto no es sostenible no tiene ningún sentido. Es decir, no se incorpora el enfoque ambiental en los proyectos no solo la infraestructura va a resolver el tema. Un solo ejemplo, el tema de los proyectos de cosecha de agua, ministro, no solamente son represas. Estamos hablando de forestación en las cabeceras altas con especies nativas, estamos hablando de temas de rotación de cultivos, estamos hablando de agroecología, y ahí hay mucha investigación y mucha innovación que con mucho gusto podemos trabajar porque es altamente demandado en el mercado internacional. Y lo segundo, nada más rapidísimo, y ojalá, ministro, pueda considerar también el incremento de financiamiento para esta otra línea, es seguridad y soberanía alimentaria. Sobre eso también tiene que haber tanto énfasis como el de infraestructura física. Muchas gracias. Para que continúe, congresista Curro. Presidente, a través suyo quiero hacer algunas preguntas al señor ministro. Primero, diciendo que la política agraria no tiene un impacto integral que satisfaga las necesidades y problemas de la población agraria. Tal vez tienen acceso los empresarios agroexportadores, agroindustriales, y que es de los pequeños agricultores. Y así la actividad agropecuaria está olvidada, tan igual que otros sectores amplios como educación y salud. Entonces, yo considero lo más importante en estas políticas públicas que hay que atender prioritariamente es al ser humano. La vida es muy importante. Frente a esta situación, ¿qué medidas tiene el Ministerio de Agricultura para que los pequeños agricultores puedan enfrentar esta situación? Quiero aclarar, en las regiones donde existen zonas altoandinas, hay problemas como la inseguridad de las cosechas a consecuencia de granizadas, a consecuencia de heladas. Entonces, los afectados ahí, más que todo, son los agricultores que practican esa agricultura familiar. Es la única fuente de ingreso de supervivencia. Entonces, ¿qué medidas tiene frente a esta situación Ministerio de Agricultura? Ahora, en cuanto a la situación de los productos agroquímicos, hay leyes que establecen la prohibición de la comercialización de estos productos que son dañinos. En esa perspectiva, también quiero hacer la pregunta al señor ministro, por su intermedio, presidente. En el año 2017, es decir, el año pasado, ¿cuántas toneladas o la cantidad de pesticidas han sido incautadas? ¿O es que también tiene este año? Porque debe haber intervención. Y también las empresas sancionadas, ¿no? Y la otra pregunta, ¿cuántas intervenciones inopinadas se han realizado, se han efectuado a entidades que comercializan estos productos prohibidos? Entonces, eso lógicamente incumplimiento de las normas que prohíben
estos productos dañinos. Y la otra pregunta, ¿cuáles son las acciones de control desde el gobierno, desde el Ministerio de Agricultura, que se han realizado, ¿no?, con SENASA, con gobiernos regionales, con gobiernos locales, ¿no?, para la prevención y promoción del cuidado de la vida de las personas frente, ¿no?, a la venta de pesticidas que hacen mucho daño, porque hemos escuchado ya, ¿no?, que han ocasionado hasta muertes de personas. Eso no podemos permitir. Y sobre la situación de cadmio en cacao, el gobierno tiene identificado las regiones, en qué regiones hay presencia de cadmio. Ha dicho el señor ministro, no tanto en el producto, sino en chocolates, ¿no? Pero cuando preguntamos nosotros, en mi región, en Puno, el cultivo de cacao es un cultivo alternativo. Le preguntamos, no tenemos autorización. No tenemos esa certificación para cultivar cacao y por lo tanto no podemos realizar. Entonces, a nivel nacional, ¿cuáles son las regiones, ¿no?, que tienen esta presencia de cadmio? No creo que son todas, ¿no? En la región Puno al menos no. Entonces se debe certificar, se debe autorizar, ¿no?, para este cultivo. Otra situación de que, por ejemplo, en Puno tiene selva punense, selva. En Puno existen dos valles, Inambari y Tamopata. En esos valles se cultiva café y frutas. Prácticamente los agricultores, tanto de café como frutas, están a su suerte. Sálvese quien pueda. La enfermedad de la mosca de la fruta es bastante preocupante en estos dos valles. El señor ministro ha manifestado de que hay prevención, pero en la costa del norte al sur, pero en la selva, más que todo a Puno, ahí está, a su suerte. Y lamentablemente, las personas ahí, los productores viven de su agricultura, del café y de las frutas. Y la fruta es la caja chica, es la salvación. Y ahora tienen este problema. Señor ministro, por su intermedio presidente, al menos en los distritos de San Juan del Oro, Putinapunco, hasta donde van ingresando hacia la selva adentro, las personas, ahí se realiza cultivo de café y frutas. Entonces, si es que no hay apoyo, si es que no hay ayuda de parte, intervención de parte del Estado, de parte del Ministerio de Agricultura, ¿qué estamos induciendo? Estamos induciendo a que realicen cultivos ilícitos, como es las plantaciones de coca. Si vamos nosotros a esos lugares, ¿no?, la población pide la intervención del Estado, ayuda, o de repente fortalecer, como por ejemplo ese programa de vida, pero eso no es suficiente. Se puede fortalecer bien, se puede potencializar. Y por último, también coincido con los colegas que me han antecedido la palabra acerca de planes de negocio. En la región de Puno hay más de 100 asociaciones que tienen ese convenio, ¿no?, y hasta el momento no están financiadas. El año pasado había una autorización para que el gobierno regional no pueda financiar con saldo de balance, pero lamentablemente se ha negado. Y ahora, la esperanza, ¿no?, de esos hermanos productores o que viven en medio rural, ¿no?, de qué manera ahora vamos a resolver sus problemas. Agroideas debe tener un presupuesto específico para resolver este problema. Y finalmente, referente a la situación de la represa Paltiture o la represa Paltuture, llámese
o se cambie, esta presa o esta represa está en territorio puneño. Y por eso mi pueblo, mi región, primero está exigiendo a la presidencia del Consejo de Ministros, a través de gobernanza territorial, tiene que definir, ¿no?, la delimitación territorial entre Puno y Moquegua. Porque hay un proyecto en el Congreso de la República que está en cuarto intermedio, de que dice con mucha claridad, los beneficios van a ser para las regiones de Puno, Arequipa y Moquegua. Para Puno no hay absolutamente nada. Absolutamente no va a beneficiar absolutamente nada. Entonces, el pueblo puneño, ¿qué pide? Pide, primero se defina el tramo 3, que está ahí, en ese lugar, ya se ha definido 1 y 2, el tramo 3 con Moquegua, y para ver esta situación. Entonces, yo creo que hay que ver con mucha cautela, porque se pueden generar conflictos sociales, y eso es lo que hay que evitar. Muchas gracias, presidente. ¿Me pidió una intervención? Sí. Me está pidiendo la intervención. Gracias, congresista Gilberto. Presidente, señor ministro, los que nos encontramos aquí en esta mañana somos representantes de cada región que le hemos expuesto la problemática. Pero a la vez también queremos felicitar su gestión y también del viceministro que gentilmente recibe a los agricultores de diferentes regiones. Es importante esa amplitud, ese diálogo que se tiene que dar con los agricultores, ministro, para poder conocer de cerca y poder solucionar la problemática del hermano agricultor. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresistas. Cada uno sus aportes, en realidad ha sido bastante interesante. Son 17 parlamentarios que han hecho uso de la palabra. Voy a yo hacer algunas preguntas al ministro, en este caso como presidente de la Comisión Agraria, pero antes quiero hacer un pequeño comentario. Sí, yo no voy a redundar, sé que cada uno ha hecho una exposición, un informe, unas preguntas que se ha basado bastante a una realidad. Yo en esta parte sí comparto bastante con muchos de los colegas. Y en esto quiero yo iniciar por solamente tal vez precisando sobre el sector, sobre el Ministerio de Agricultura, ¿no? Es un ministerio que realmente a nosotros nos gustaría desde acá, desde aquí, de esta comisión, ser un aliado de esta Comisión Agraria. De verdad, nosotros si estamos aquí exponiendo y alzando de repente la voz en algún momento, es porque es el único sector, es el único ente que representa al sector agrario. Entonces, no creo, desde la presidencia, por ejemplo, nosotros no buscamos en ningún momento enfrentarnos, cuestionar, pero sí sugerir en muchas cosas. El Ministerio de Agricultura tiene 5 organismos públicos. Tenemos a Sierra y Selva Exportadora, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, Instituto Nacional de Innovación Agraria, Autoridad Nacional del Agua y Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre. Y también tenemos programas, 3 programas importantes: Agroideas, el PCI, Agrorural. Y tenemos 10 proyectos especiales. Entonces, yo quisiera centrarme tal vez con una inquietud a nuestro ministro de Agricultura, en el sentido de que primero saber cómo está funcionando todo ello, porque hasta el momento, tal como se ve a la población, al sector agrario, a los productores, a los agricultores, a los gremios cuando vienen a esta comisión, muchas veces le hemos escuchado, solo se escucha que el Estado no llega, que no hay no hay eficiencia, o sea, no hay una satisfacción en el sector agrario, en los pequeños productores principalmente. Entonces esto hace ver de que los beneficiarios, lo que realmente deberían ser los beneficiarios, o sea, los productores, solamente al parecer se benefician quienes conducen los proyectos o los programas. Me parece, esto es fundamental hablar de este tema,
para primero ver qué hacer en esa parte. Si bien es cierto, usted, ministro, y muchos ministros vienen asumiendo un pasivo de hace años. Entonces, si no está funcionando los indicadores de los programas para lograr el resultado, tal como se plantea, tal como escuchamos en las exposiciones, decir vamos a hacer esto y el objetivo es esto, solucionar el problema, atender y resolver la pobreza, sobre todo en el sector más vulnerable que es el sector agrario, en el campo. Si no tenemos bien claro, o sea, si no tenemos un resultado, jamás vamos a tener encontrar una satisfacción en el sector, en el pequeño productor. Entonces, pienso que este tema debería ser fundamental, las discusiones, y que debería ser un encargo de esta comisión, ministro, para que se evalúe dentro del ministerio cómo están funcionando cada uno de ellos y cuántos trabajadores tienen cada uno de los programas. En este caso, por ejemplo, los proyectos especiales. Son una cantidad de trabajadores. ¿Para cuánto de financiamiento que están ejecutando? O sea, creo que este diagnóstico debería ser el principal trabajo que debe hacer el Ministerio de Agricultura. En estos últimos días que hemos estado saliendo, obviamente ya con la primera audiencia pública de esta comisión, hemos visitado algunas oficinas, por ejemplo, del Plan Nacional de Renovación de Café, Agrobanco. Hemos visitado, por ejemplo, a un proyecto que está ejecutando Foncodes, por ejemplo, que esto corresponde al MIDIS. Sin embargo, ministro, y con mucha pena le voy a decir, puntualmente, por ejemplo, en Satipo, en una zona donde le dice el Río Venado, que esto lo está haciendo, esto lo está haciendo el MIDIS, Foncodes. Pero toda la ejecución, todos se quejan, en su mayoría se quejan los productores. Dicen que este programa lo único que beneficia es a los técnicos y a los que están ejecutando el programa, el proyecto. Son 3 millones, por ejemplo, en una hora, en un proyecto ahí de emprendimiento. Y yo como congresista, a veces escuchar esto, encontrarse con un sector de los productores que se quejan y no se sienten satisfechos por lo que se está haciendo, de verdad es triste. Entonces, para resolver el problema ahora y aquí en adelante, yo creo que es bueno tener en cuenta estas cosas. Y así revisar cada una de las cosas, cómo se está ejecutando, como dijeron, por ejemplo, los planes de negocio de Agroideas. Y hemos ejecutado o está ejecutándose más de 700 y tantos planes de negocio en nuestro país. Y yo creo que no pasamos de 1000 organizaciones en el país, de productores. Entonces quiere decir que ya estamos llegando ya a la meta final, pero a ver si el resultado es bueno, ¿cómo está? Vamos a tener seguramente en un momento que discutir, debatir para ampliar o seguir respaldando este programa. Es bueno este programa, pero si los resultados no están bien, ¿qué hacemos? ¿Qué va a hacer de aquí en adelante también Agroideas? El PINIA tiene un presupuesto de un préstamo que se ha hecho el Estado por más de $80,000 o $160,000, 160 millones de dólares, perdón. 80 millones de dólares que está justamente para ejecutar, para fortalecer, mejorar el tema de laboratorio, investigación, de la institución, de la misma institución del INIA, y que no vemos, por ejemplo, un avance. Ya se cumple el convenio en abril del año 2019, que solamente faltan meses. Igual creo que no llegamos ni siquiera al 50% de la ejecución. Podemos preguntar, por ejemplo, cómo está Sierra Azul. Sierra Azul se ha creado, el Congreso ha sido el que ha peleado para que no solamente sea la Sierra Azul, sino a nivel un programa nacional, pero ¿con cuánto de presupuesto? ¿Cuánto de presupuesto tenemos ahora? En la ley de presupuesto no se está considerando ni siquiera el presupuesto del año pasado. Así, ¿cómo vamos a resolver el problema del agua? En el sector agrario es agua para seguir haciendo cultivos, ganaderías y todo. Es vida en este sector, en estos pueblos. Y el tema de créditos. Si no tenemos crédito, ministro, para los pequeños productores, estamos sentenciándole a una situación crítica
Estamos sentenciando a la muerte en vida a nuestros hermanos agricultores. ¿Cuánto tiempo el agrobanco no tiene el respaldo del Ejecutivo? ¿Cuántos meses ha pasado que el Ejecutivo los tiene paralizado? Este gobierno lo tiene paralizado. No está funcionando el agrobanco. ¿Por qué no se puede resolver cuanto más antes? Si la decisión lo tiene el Ejecutivo. ¿Qué pasaría si a nivel nacional nuestro país paraliza el tema de créditos en general, todo el sistema financiero? Sería un caos. No hay un negocio que se pueda hacer sin un crédito. Más aún todavía cuando son pequeños productores que necesitan crédito para seguir sembrando, para mejorar. Cuando estamos en una competencia nacional, internacional, cuando los productos tienen que competir en el mercado internacional, se necesitan recursos.